Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández, un día más dándole gracias a Dios que nos permite estar aquí de nuevo con cada uno de ustedes, mis hermanos que nos escuchan cada día. Mis hermanos, en este momento voy a leerles el capítulo número 12 de Segunda de Reyes, para que abra su entendimiento y su corazón a la palabra de Dios, ya que a través de la palabra de Dios nosotros entendemos el mensaje de Dios y comenzamos a hacer su voluntad. La voluntad de Dios es lo mejor que podemos nosotros llevar a cabo, porque Dios nuestro Señor es nuestro Dios y es nuestro Hacedor. Así es que comencemos pues. Vamos a aprender de este nuevo capítulo de hoy. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Joás llegó a ser rey a la edad de 7 años. Era el 7º año del reinado de Jehú. Reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que agrada a Yahvé todo el tiempo que estuvo bajo la tutela del sacerdote Joiada. Pero no desaparecieron los altos lugares, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos lugares. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero que llegue a la casa de Yahvé, tanto el de los impuestos personales como el que provenga de las ofrendas voluntarias para la casa, lo recibirá cada sacerdote de las personas que se dirijan a él. Después lo utilizarán para reparar la casa donde sea necesario. El año 23º del reinado de Joás, los sacerdotes todavía no habían hecho las reparaciones de la casa. El rey Joás llamó entonces al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no han hecho las reparaciones de la casa? En adelante ustedes no les recibirán más el dinero a la gente, sino que lo destinarán para la reparación del templo. Los sacerdotes aceptaron no recibir más ese dinero y de no tener más a su cargo la reparación del templo. El sacerdote Joiada tomó después una caja y mandó hacer en ella un hoyo en la tapa. La puso al lado del altar, a la derecha de la entrada de la casa de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban la puerta de la casa depositaban en ella todo el dinero que se traía a la casa de Yahvé. Cuando veían que no cabía más dinero en la caja, venían el secretario del rey y el sumo sacerdote para recolectar y contar el dinero que había en la casa de Yahvé. Después de haberlo contado, se lo pasaban a los que estaban haciendo el trabajo y a los encargados de la manutención de la casa de Yahvé. Lo invertían en los carpinteros y en los obreros que trabajaban en la casa de Yahvé, en los albañiles y en los picapedreros, y también en la compra de madera y de las piedras talladas para hacer las reparaciones del templo de Yahvé. En una palabra, lo gastaban en todas las reparaciones que eran necesarias en la casa de Yahvé. Con el dinero que se aportaba a la casa de Yahvé, no se hacían ni palanganas de plata, ni cuchillos, ni vasijas, ni trompetas, ni ningún otro objeto de oro o plata para la casa de Yahvé, sino que se los pasaban a los que estaban haciendo el trabajo, que lo empleaban en hacer las reparaciones de la casa de Yahvé. No se pedía cuenta a los hombres a quienes se pasaba el dinero para pagar a los trabajadores, porque eran hombres honrados. Únicamente no era destinado al templo de Yahvé, sino que era para los sacerdotes el dinero de los sacrificios por el pecado y de los sacrificios en reparación de algo. Fue en ese tiempo cuando Hazael, rey de Aram, subió para atacar a Gat y apoderarse de ella. Hazael quería atacar a Jerusalén, pero Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos que habían sido consagrados a Josafat, Joram y Ocosías, sus antecesores, reyes de Judá. Tomó también todo lo que él había dedicado, todo el oro que había en los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, y se los mandó a Hazael, rey de Aram. Este se alejó de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Los servidores de Joás tramaron una conspiración para asesinarlo en Bet Milo. Allí le dieron muerte a Yosacar, hijo de Simeat, y Yosabat, hijo de Somer. Lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de David, y en su lugar reinó Amasías su hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este rey de Judá apenas tenía 7 años cuando comenzó a ser rey. Obviamente que él había estado bajo la tutela de Joiada, el sacerdote de Yahvé. Y mientras estuvo bajo la tutela de Joiada,
Este rey se comportó bien, hizo lo que agrada a Dios y Dios lo mantuvo siempre en su puesto. Y cuando ya llegó el tiempo de que pues él tenía que partir, de que él ya se iba a dormir con sus padres, cuando ese tiempo se llega, no pasa ese día, hermanos. Y los mismos judíos, sus mismos hermanos, conspiran contra él y lo asesinan. Y luego pues después de él llega otro rey, que es su hijo de Joás. Hermanos, lo primero que hizo este hombre fue hacer reparaciones al templo de Jerusalén. Ese templo y todos los templos del mundo entero tienen que ser reparados cada año por los mismos ciudadanos. Nosotros mismos debemos aportar ese dinero para que se hagan las reparaciones a los templos, para que esos templos sigan igual de hermosos y no tengan que irse abajo. Pero ¿qué sucede cuando en los templos a los que nosotros asistimos nos piden una cooperación para algo? Luego nos negamos a dar una cooperación. Es para la casa de Dios. Recordemos que la casa de Dios necesita muchas reparaciones y además de eso también necesita pagarse todos los biles que llegan, todas las cuentas, ya sea la electricidad, el agua, el drenaje y todos los biles que se tienen que pagar en esos templos. Nada es gratuito. Ojalá y el gobierno le diera gratuitamente todo lo que se necesita para los templos, pero no es así. Nosotros como ciudadanos que asistimos a misa, que asistimos a los servicios que se nos dan en esos templos, tenemos el derecho de dar para que el templo se mantenga hermoso. Si no damos, entonces ¿cómo se van a mantener esos templos? Pues se van a mantener todos cayéndose. Por eso es que en nuestros pueblos, de donde nosotros venimos, los templos, yo recuerdo, fíjense bien mis hermanos, desde que yo me vine para este país, en esos templos de nuestro pueblo, no se han hecho muchos arreglos, o más bien casi nada. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque en nuestros pueblitos la gente no coopera para nada, solamente para estar ahí en las esquinas, tomando y haciendo chismes. Para eso sí son muy buenos. Si no van al templo, mucho menos van a ayudar en la construcción o en las reparaciones de un templo. Y en el tiempo de Dios, cuando Él ayudaba al pueblo de Israel y de Judá, cuando los acompañaba a donde quiera que ellos iban, Dios siempre estuvo con esos dos pueblos y los ayudó de todas sus necesidades. Entonces, ellos comprendían que tenían que hacer remodelaciones para el templo. Y entonces, mis hermanos, como los sacerdotes, del dinero que ellos estaban recibiendo, no estaban dando nada para las reparaciones, entonces viene el rey Joás y les pregunta, ¿por qué no se han hecho las reparaciones? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Y como los sacerdotes en aquel tiempo recibían dinero de las personas cuando llegaban para hacer sus sacrificios, tenían que depositar un dinero en el templo para los sacerdotes. Y ellos estaban recibiendo dinero de los sacrificios y además también para las reparaciones del templo, pero no estaban construyendo nada aún. Y el rey viene y les pregunta qué es lo que está sucediendo, por qué no han comenzado la construcción. Entonces, hermanos, el sacerdote Yoyada decide hacer una caja en la que hace un agujero arriba de la caja para que allí depositen lo que va destinado para el templo. Así se hizo, mis hermanos, y todos los judíos piadosos que llegaban allí para dar algo al templo lo depositaban en la caja. Y cuando el dinero ya no cabía en esa caja, iba el rey, iba un secretario, para así poder contar el dinero y destinarlo todo, absolutamente todo, para el templo. Hoy en la actualidad, hermanos, toda la gente duda de que si se hacen o no se hacen las construcciones o reparaciones de un templo cuando se están dando cooperaciones para ello. A veces, mis hermanos, en realidad no se sabe si se está administrando el dinero adecuadamente para un templo. Porque los templos, mis hermanos, yo les aseguro, especialmente aquí en Estados Unidos, yo les puedo asegurar que sí tienen lo suficiente para seguir haciendo reparaciones y para hacer otras cosas necesarias para los templos. No sé qué es lo que sucede, tampoco no voy a decir que damos muchísimo dinero, porque muchas de las veces, cuando pasan la canasta para las limosnas, hay personas
La mayoría de gente siempre se anda buscando $1 para echar en esa canasta. Entonces con $1 no se van a mantener los templos tampoco. Y desafortunadamente, mis hermanos, nuestra misma raza son los que siempre están criticando los templos de que para qué piden tanto dinero, cuando la realidad es que ellos ni siquiera se encargan de echar algo o son caritativos con la iglesia. Hermanos, hay que ayudar a nuestros templos para que se mantengan bellos y hermosos y no se tengan que ir abajo. De lo contrario, se imagina si no damos dinero, si no ayudamos al templo, ¿en qué van a parar? Tal vez llegue el día en que los tengan que cerrar, porque no va a haber lo suficiente para seguir adelante, para seguir pagando sus biles y todo lo que es necesario para que se mantengan en pie. Mis hermanos, seamos caritativos con Dios, que de Dios es todo y Él nos da muchísimo. Que Dios les bendiga.